Los misterios universales es un término que puede tener varios significados dependiendo del contexto en el que se utilice. Aquí te proporciono algunas interpretaciones comunes. 1. Enfoque espiritual o metafísico. En algunas tradiciones esotéricas, filosóficas o religiosas, los misterios universales se refieren a conocimientos o verdades fundamentales sobre la naturaleza del universo, la existencia y la conciencia. Estos conocimientos suelen estar asociados con prácticas espirituales y de desarrollo personal. 2. Mitología y religión. En algunos sistemas de creencias, los misterios universales pueden ser conceptos o aspectos fundamentales que explican la naturaleza de la vida, el cosmos, la existencia humana, la muerte, etc. Por ejemplo, en las antiguas religiones misteriosas griegas, como los misterios eleusinos, se creía que revelaban conocimientos secretos sobre la vida después de la muerte y la naturaleza del alma. 3. Conceptos científicos fundamentales. En el contexto de la ciencia, los misterios universales podrían referirse a los grandes enigmas o fenómenos que aún no se comprenden completamente, como la naturaleza de la conciencia, el origen del universo, el Big Bang, la naturaleza de la materia oscura y la energía oscura, entre otros. 4. Conceptos filosóficos abstrusos. En filosofía, los misterios universales podrían referirse a conceptos abstractos o fundamentales que son objeto de profunda reflexión y debate, como la naturaleza del tiempo, la realidad, la mente y el conocimiento. En resumen, el término misterios universales suele estar asociado con ideas o conceptos fundamentales que abordan preguntas profundas sobre la naturaleza de la realidad, la existencia y la conciencia desde diversas perspectivas, ya sean espirituales, religiosas, científicas o filosóficas. Los misterios universales pueden tener diferentes orígenes según el contexto en el que se consideren. 1. Orígenes espirituales y religiosos. Muchos de los misterios universales tienen sus raíces en tradiciones espirituales y religiosas antiguas. Estos sistemas de creencias a menudo buscaban entender los aspectos fundamentales de la existencia, la naturaleza humana y el propósito de la vida a través de prácticas rituales, enseñanzas secretas y experiencias místicas. 2. Orígenes filosóficos. Algunos misterios universales se originan en el ámbito de la filosofía, donde se exploran preguntas profundas sobre la naturaleza de la realidad, el conocimiento, la mente y la ética. Filósofos antiguos como Platón y Aristóteles, así como muchas otras tradiciones filosóficas, han contribuido a la formulación de estos misterios. 3. Orígenes científicos. En el contexto científico, los misterios universales surgen de fenómenos o conceptos que, hasta cierto punto, no se comprenden completamente. Por ejemplo, cuestiones como la naturaleza de la conciencia, la expansión del universo y la naturaleza de la materia y la energía oscura son áreas de estudio que aún presentan incógnitas. 4. Orígenes culturales y mitológicos. En algunas culturas, los misterios universales pueden estar arraigados en mitos y leyendas que buscan explicar la naturaleza del mundo, la existencia humana y la relación entre la humanidad y lo divino. Es importante señalar que a lo largo de la historia, diferentes culturas y civilizaciones han desarrollado sus propios sistemas de creencias y enseñanzas que abordan estos misterios de diversas maneras. Por lo tanto, los misterios universales pueden variar según la perspectiva cultural y filosófica desde la cual se los considere. Los misterios universales son conceptos fundamentales que han sido abordados desde diversas perspectivas espirituales a lo largo de la historia. A continuación, te proporciono un vistazo a cómo algunas creencias espirituales han interpretado estos misterios. 1. Hinduismo. Samsara y moksha, el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento. Samsara es un misterio fundamental en el hinduismo. La liberación del ciclo de reencarnación hacia un estado de unión con lo divino, moksha, es un objetivo espiritual supremo. 2. Budismo. Las 4 nobles verdades, el sufrimiento, su origen, su cese y el camino hacia la cesación del sufrimiento son conceptos esenciales en el budismo. El nirvana, un estado de liberación del sufrimiento y del ciclo de reencarnación, es el objetivo último. 3. Judaísmo. El misterio de Dios y la creación. El judaísmo se centra en la creencia en un Dios único y en el misterio de la creación del mundo y de la humanidad. La relación entre Dios y la humanidad es un tema central. 4. Cristianismo. La Trinidad y la Encarnación, el misterio de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es central en el cristianismo. También se aborda el misterio de la Encarnación,
en el cual Dios se hizo hombre en Jesucristo para la redención de la humanidad. 5. Islam. La unicidad de Dios y el propósito de la creación. El Islam enfatiza la creencia en un Dios único, Allah, y el propósito de la creación humana, que es adorar a Dios y buscar su benevolencia. 6. Espiritualidades indígenas. Conexión con la naturaleza y los elementos. Muchas espiritualidades indígenas resaltan la conexión íntima entre los seres humanos y la naturaleza, considerando a la tierra y sus elementos como sagrados y fundamentales para la existencia. 7. Nuevos movimientos espirituales. Conciencia y evolución espiritual. Algunos movimientos espirituales modernos enfatizan la expansión de la conciencia y la evolución espiritual, como claves para comprender los misterios del universo. Estas son solo algunas perspectivas y cada tradición espiritual tiene su propia manera de abordar los misterios universales. Es importante tener en cuenta que estas interpretaciones son sumamente simplificadas y que dentro de cada tradición hay una amplia diversidad de enfoques y creencias. Cada cultura tiene sus propios misterios y creencias peculiares que pueden resultar extraños o inusuales desde la perspectiva de otras tradiciones. Aquí hay algunos ejemplos de misterios universales de diferentes culturas que pueden parecer particularmente extraños. 1. Los Nazcas y sus líneas en el desierto, Perú. En el desierto de Nazca, Perú, se encuentran las famosas líneas de Nazca, enormes geoglifos que solo pueden ser apreciados desde el aire. El propósito exacto de estas líneas, que representan figuras geométricas y animales, sigue siendo un misterio. 2. Los Dogons y Sirius B. Mali. Los Dogons, una tribu africana en Mali, tienen una antigua tradición oral que incluye conocimientos detallados sobre la existencia de Sirius B, una estrella en el sistema Sirius que no es visible a simple vista. Este conocimiento detallado ha desconcertado a los científicos y ha llevado a especulaciones sobre sus orígenes. 3. Los bosques encantados de Japón, Japón. En Japón, hay una rica tradición de creencias en espíritus y seres míticos que habitan en los bosques. El bosque de Aokigahara, conocido como el Mar de Árboles, en la base del monte Fuji, es famoso por su reputación como un lugar asociado con suicidios y actividad paranormal. 4. Los duendes y las hadas, celtas y culturas europeas. Las tradiciones celtas y muchas otras culturas europeas tienen una rica mitología de seres como duendes, hadas y otros espíritus de la naturaleza que se cree que habitan en ciertos lugares. Estos seres son parte de un folclore que ha perdurado durante siglos. 5. El Yeti y otros criptidos, Tíbet y regiones circundantes. En el Himalaya y otras regiones montañosas, existe la creencia en criaturas misteriosas como el Yeti, abominable hombre de las nieves, y otros criptidos. Aunque no hay evidencia científica concluyente de su existencia, estas creencias persisten en la cultura local. 6. El Triángulo de las Bermudas, región del Atlántico. Aunque no se relaciona directamente con una cultura en particular, el Triángulo de las Bermudas ha generado muchas teorías y mitos sobre desapariciones inexplicables de barcos y aviones en esa área del Océano Atlántico. 7. El Día de Muertos, México. Aunque no es necesariamente raro en el sentido de extraño, el Día de Muertos en México es una celebración única que honra a los muertos. Durante esta festividad, se crean ofrendas coloridas y se visitan tumbas para conmemorar a los seres queridos fallecidos. Estos son solo ejemplos y no todas las personas de una cultura pueden suscribirse a estas creencias. Los misterios y creencias de una cultura a menudo reflejan su historia, geografía y cosmovisión única. En el contexto de los misterios universales, a veces ocurren fenómenos que desafían la explicación o que son difíciles de comprender. Aquí hay algunos ejemplos de fenómenos que han sucedido y que han intrigado a científicos y expertos. 1. El origen del universo, Big Bang. El Big Bang es el modelo cosmológico más aceptado que describe el origen del universo. Sin embargo, el concepto de un universo que se expande desde un estado inicial extremadamente denso y caliente sigue siendo un misterio en cuanto a lo que pudo haber causado este evento inicial. 2. La conciencia y el cerebro. El fenómeno de la conciencia y cómo emerge a partir de la actividad del cerebro es un área de estudio compleja. Aunque hay avances en neurociencia, el vínculo exacto entre la actividad cerebral y la experiencia subjetiva sigue siendo objeto de debate. 3. La naturaleza de la materia y energía oscura.
La materia oscura y la energía oscura componen una gran parte del universo, pero su naturaleza es aún desconocida. La materia oscura no emite, absorbe ni refleja luz, lo que hace que sea difícil de detectar directamente. 4. Los agujeros negros. Los agujeros negros son regiones del espacio donde la gravedad es tan intensa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de ellas. La singularidad en el centro de un agujero negro es un punto de densidad infinita y es un concepto que plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del espacio y el tiempo. 5. Fenómenos paranormales. Eventos como apariciones, fenómenos de poltergeist y experiencias cercanas a la muerte son difíciles de explicar a través de las leyes conocidas de la física y la biología. Son objeto de estudio en parapsicología y otros campos relacionados. 6. Los agroglifos. Los agroglifos son patrones complejos que aparecen misteriosamente en campos de cultivo, especialmente en Inglaterra. Aunque muchos son hechos por humanos, algunos casos parecen desafiar explicaciones convencionales. 7. Las experiencias de abducción alienígena. Las experiencias de personas que afirman haber sido abducidas por seres extraterrestres son difíciles de evaluar científicamente y han generado mucho debate y especulación. Estos son solo algunos ejemplos y es importante destacar que muchos de estos fenómenos están sujetos a un escrutinio riguroso por parte de la comunidad científica y se investigan de manera continua en un esfuerzo por comprenderlos mejor. Cada creencia espiritual tiene su propia riqueza de experiencias y testimonios que son significativos para quienes las practican. Aquí te presento algunos ejemplos de testimonios de experiencias espirituales en diferentes creencias. 1. Hinduismo. Experiencia de iluminación. Samadhi. Algunos practicantes hindúes han relatado experiencias de profunda conexión con lo divino, una sensación de unidad con el universo y la realización de la naturaleza ilusoria de la realidad. 2. Budismo. Experiencia de nirvana. Los budistas que han alcanzado el estado de nirvana describen una sensación de paz profunda, liberación del sufrimiento y una percepción clara de la naturaleza de la existencia. 3. Cristianismo. Experiencia de conversión o renacimiento espiritual ***. Muchos cristianos relatan experiencias en las que sienten una transformación profunda de sus corazones y mentes al encontrarse con Dios a través de la fe en Jesucristo. 4. Islam. Experiencia de conexión con Allah. Taqwa. Los musulmanes pueden experimentar momentos de cercanía y consuelo en su relación con Allah durante la oración, el ayuno y otras prácticas espirituales. 5. Judaísmo. Experiencia de comunión con Dios. Algunos judíos han descrito experiencias de cercanía y comunión con Dios durante la oración, la meditación o en momentos de reflexión espiritual profunda. 6. Espiritualidades indígenas. Visión y comunión con la naturaleza. Practicantes de espiritualidades indígenas a menudo relatan experiencias de comunión con la naturaleza y conexiones espirituales profundas con el mundo natural. 7. Nuevos movimientos espirituales. Experiencia de despertar espiritual. Aquellos involucrados en movimientos espirituales contemporáneos pueden compartir testimonios de despertares espirituales, expansiones de conciencia y transformaciones personales. Es importante destacar que estos testimonios son experiencias personales y subjetivas. Mientras que para los creyentes son significativas y profundamente espirituales, desde una perspectiva científica, se consideran fenómenos subjetivos y no siempre pueden ser verificados o replicados de manera empírica. Cada creencia espiritual tiene su propio marco para interpretar y comprender estas experiencias. Las conclusiones pueden variar según el contexto específico del que se esté hablando. Si te refieres a las conclusiones sobre los temas que hemos discutido, aquí hay algunas. 1. Misterios universales. Son conceptos fundamentales que abordan preguntas profundas sobre la naturaleza de la realidad, la existencia y la conciencia. Estos misterios son abordados desde diversas perspectivas, incluyendo creencias espirituales, religiosas, filosóficas y científicas. 2. Experiencias espirituales. Las experiencias espirituales son vivencias profundas y a menudo transformadoras que las personas pueden experimentar en el contexto de sus creencias religiosas o espirituales. Estas experiencias son altamente subjetivas y pueden incluir sensaciones de conexión, iluminación, comunión con lo divino y transformación personal. 3. Diversidad de creencias.
Cada creencia espiritual y religiosa tiene sus propios misterios, prácticas y experiencias significativas. Desde el hinduismo y el budismo hasta el cristianismo, el islam y las espiritualidades indígenas, todas ofrecen perspectivas únicas sobre la naturaleza de la realidad y el propósito de la existencia humana. 4. Dificultades de verificación científica. Muchas de las experiencias espirituales y los misterios universales no pueden ser verificados o replicados de manera empírica según los estándares de la ciencia convencional. Esto significa que, aunque son significativos para quienes los experimentan, no siempre pueden ser objetivamente demostrados. 5. Enfoques complementarios. La espiritualidad y la ciencia a menudo abordan preguntas fundamentales desde perspectivas diferentes. Mientras que la ciencia busca explicaciones basadas en evidencia empírica y métodos rigurosos, la espiritualidad a menudo se basa en experiencias personales, enseñanzas sagradas y creencias. En última instancia, la comprensión de los misterios universales y las experiencias espirituales es un tema altamente individual y subjetivo. Cada persona puede encontrar significado y propósito a través de sus propias creencias y experiencias personales.